Bueno, a ver, vamos a ver. Yo sé que a vosotros os gustan los tiros. Os gustan las películas de tiros, os gustan los disparos, os gusta el pseudomilitarismo. Jugabais con los G.I. Joe. Vais por ahí presumiendo de que os gusta el cine de Godard y cosas así, pero luego ponen una del Seagal y se os cae la baba. Porque os gusta este rollo, os gustan los tipos duros, metidos en circunstancias extremas y explosiones y guerras y reflejos de la barbarie del ser humano en campos de batalla que huelen a sangre y a pólvora. Sí, ¿no? Ha quedado... Sí, ¿no? Más o menos. Suena más o menos, ¿no? En fin, os escribo desde una tormenta. Sí, estamos de tormenta en el norte de España. Y hoy iba a hacer un vídeo completamente diferente al que voy a hacer al final. Cosa que tampoco es tan extraño en este canal. En fin, debido a que a medio plazo tengo que afrontar una mudanza. Que ya sabéis que para una persona que tenga cómics es una de las situaciones más duras, más intensas, más... Ahí sí que podemos hablar de circunstancias extremas, ¿no? Entonces eso me va a obligar a ir agilizando un poco algunos vídeos de material que tenía reservado que seguramente no va a sobrevivir a la mudanza, amigos. Aquí podríamos poner una música de, ya sabéis, de funeral, porque, bueno, ya sabéis que una mudanza es una prueba de fuego, ¿sabes? Es como cuando se prueba si eres digno o no ante las puertas del cielo o el infierno, pues una mudanza hace algo parecido con las cosas físicas, ¿no? En plan de, vamos a ver, ¿esto lo voy a conservar o esto se va? Se va. Pues en este caso, estos cómics Team 7 que vamos a estar viendo hoy, me parece que están muy entretenidos, son muy Image Comics años 90, en el lado bueno de la historia, digamos, son 3 tomos correspondientes a 3 series limitadas, están bien, o sea, estos, digamos que estos serían clase media, ¿sabes? Típico cómic que cuando no tienes problemas de espacio y tal, que mola tener, está bien tenerlos, pero no es el caso, no es la situación. Así que bueno, en lugar de hacer un vídeo por cada uno de ellos, voy a hacer un vídeo del tirón, hablando de las 3 series limitadas y más o menos cómo encajan entre sí, ¿de acuerdo? La primera que tenemos es esta, Team 7, fue llamada simplemente Team 7, hecha por Chuck Dixon. Si os fijáis, Chuck Dixon hace los guiones de las 3. A Dixon ya lo habíamos conocido principalmente por su trabajo en Marvel, con el Punisher, con el Castigador. O sea, Chuck Dixon es un guionista de historias de tipos duros, de disparos, de justicieros urbanos, de gente con los nervios de acero, ¿sabes? Entonces para estos títulos eran perfectos. Team 7 es una especie como de... ¿Cómo decirlo, tío? De retcon, casi se podría llamar retcon. Bastante interesante dentro de los títulos de Wildstorm, que no sé si estará por aquí, este logotipo. Vamos, más 90s. Dime que eres de los 90 sin decirme que eres de los 90. Este logotipo. Wildstorm, a ver, rebobinamos, ¿vale? Image Comics, ¿vale? La original Image Comics de los años 90. Se forma por McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, Eric Larsen, y me estoy dejando a Jim Valentino por ahí, y alguno más. Y Silvestri. Cada uno monta su estudio, ¿vale? Cada uno de alguna manera forma con su pequeño sello, su pequeño universo, entre comillas, y esos universos están conectados y forman la primera encarnación de lo que se conoció como Image Comics, ¿vale? El universo de Jim Lee se llamó Wildstorm, y Jim Lee no perdió el tiempo y se lanzó a crear personajes y colecciones como un psicópata. Su primera colección, la más emblemática, serían los Wildcats. Después, pues sobre la marcha iría creando Deathblow, iría creando también Stormwatch, que es la que al final acabó siendo seguramente la mejor, y sobre ellas siguieron saliendo colecciones y colecciones. Empezó a abrir el abanico y acabó la cosa convertida en una auténtica locura de personajes, ¿no? Entonces, el tema está en que sobre la marcha, más o menos en 1994, se ponen a hacer una especie como de revisión, porque había algunas pistas que se habían lanzado en esas colecciones de que existía un acontecimiento, por así decirlo, que las conectaba entre sí. Es decir, que todos esos nuevos personajes que se habían inventado lo bestia, recordemos que Marvel Comics, por ejemplo, para tener una continuidad y tener sus personajes, Capitán América, Thor, Iron Man, etcétera, conectados entre sí, siendo los Vengadores, y que todo tuviese ahí una cierta lógica, aquello se enganchó a lo largo de muchísimos años de trabajo por parte de los guionistas, especialmente en la primera época, pues ya sabéis, Kirby, ¿no? Pero esta gente en Image Comics estaban trabajando en plazos cortísimos y pretendían construir literalmente en 4 días un edificio enorme que se fuese más allá de los cielos, ¿sabéis? Por encima de la tormenta. Wildstorm, tormenta salvaje, estamos hablando en medio de una tormenta y todo encaja. Todo encaja. Entonces, el tema está en que esa especie como de pasado común que se había insinuado en las colecciones lo redondearon en la forma de un equipo militar llamado Team 7. Efectivamente, son el equipo A.
Es la versión hardcore del equipo A. Sí, son Aníbal Smith, son B.A. Barracus, son Murdoch, son Phoenix, son exactamente ellos, pero en versión Arnold, ¿sabes? En versión hardcore. Y bueno, lo que nos hace es hacer una especie como de rebobinado y hablarnos de un equipo militar que en los años 70 pues ya era una buena declaración de extremismo, ¿no? Y se enfrentaban pues en tremendas misiones a amenazas internacionales en nombre de Estados Unidos de América, que es el país number one del mundo, es el que se encarga de la seguridad internacional y tiene a los mejores soldados, a los más guapos, a los más eficientes, las armas más tecnológicas, las explosiones más espectaculares. Michael Bay, por Dios. Es canadiense Michael Bay, ¿no? Bueno, ahora, vale, Gone Animal. Título, ¿vale? Pues esta es la primera serie limitada que, bueno, esencialmente lo que nos cuenta es, en primer lugar, nos familiariza un poco con lo que era la primera encarnación del Team 7, que esencialmente tenía Deathblow. Fijaos en Deathblow nada más empezar. Y luego estaba por aquí el que después sería Grifter en los Wildcats. Estaría por aquí Dane, el que sería el líder de los Wetworks. Estaría por aquí Fairchild, que es el padre de la líder, entre comillas, de Gen 13. Posteriormente estaría el que se me olvidó su nombre, por cierto, que acabaría siendo el mentor de Gen 13 también, que sale por aquí. ¿Quién más estaba en esta colección? Chang, el padre de uno de los personajes de Gen 13. O sea, como veréis, se trataba un poco Slayton, que acabaría siendo... ¿Cómo se llamaba? Joder, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado completamente. ¿Cómo se llama la colección de Slayton? Sí, hombre, el de los Stormwatch, el que tenía esa especie de látigos psicoquinéticos. Bueno, volveré. Backlash, he llegado. Y bueno, digamos que esos personajes que habíamos conocido en los años 90, se nos hablaba de que algunos de ellos o bien venían de un equipo militar de los 70 o bien eran parientes directos de otros miembros del grupo, ¿no? Y así nos familiarizamos un poco con el concepto. Aquí es inevitable, tiene todo un flow Vietnam barra Afganistán, tira de espaldas. O sea, evidentemente todavía en los años 90 las referencias bélicas a esas épocas y películas tipo, pues yo que sé, tío, Rambos, Depredador, por ejemplo, es imposible no encontrárnoslas en estos cómics. Aquí, como veréis, se están enfrentando a tipos muy simpáticos con turbantes y bueno, nos está sirviendo para darnos cuenta de que son un ejército letal, y tremendamente chat y tremendamente efectivo, y los yankees son los mejores, joder, y son buenos, y son buena gente, siguen teniendo una moralidad clara, aún en medio de un escenario tremendo de batalla y ametrallando y enfrentándose a los malos. Aquí vemos, bueno, esta página parece que se están cargando a rehenes, luego no sería tanto. Pero en el fondo vemos que entre ellos tienen conflictos porque son gente llena de testosterona y no son perfectos, ¿sabéis? Son todos buena gente, pero son un equipo de personalidades tan poderosas que entre sí no terminan de encajar porque necesitan un liderazgo claro. Sí, me vais siguiendo, ¿no? Las típicas disfunciones de equipo que hacen que se generen situaciones interesantes. Y bueno, digamos que en la sombra son liderados por estos tipos que estáis viendo aquí, que son Miles Craven y ¿cómo se llamaba? Y Lynch, ¿no? Que era el que posteriormente sería el líder de los Gen 13, que es un poco como el líder ejecutivo de estos Team 7. También aquí se nos comenta o se nos termina de redondear el concepto de estos burócratas, de estos cerdos burócratas, que son operaciones internacionales, que es un concepto que en Wildstorm es súper importante, que son algo así como la CIA. Es algo así como la CIA, pero en versión esteroides, ¿sabes? Es como la CIA en versión hardcore. Están metiendo la zarpa en todos los conflictos internacionales, están supervisando todas las movidas que pasan en la geopolítica y tal. Y están, pues eso, que están metidos en todos los quilombos y esencialmente lo que hacen es meter al Team 7 en todo tipo de aventuras bélicas para intentar alterar el resultado de todo, ¿vale? Y bueno, por el camino pues nos demuestran que son los más machos, que son los más duros y demás. Bien, acontecimiento number one. Se encuentran una cosa extraña. Literalmente solamente se puede describir como una cosa extraña en unas instalaciones que no me acuerdo exactamente dónde está. Una nación africana amiga. Una cosa que me fastidia de este cómic es que no se mencionan lugares exactos, pero bueno, que es una especie como de aparato pseudo-tecnológico que, como veréis, hace que los que estaban presentes revienten, exploten, mueran. Y entonces los tipos de operaciones internacionales dicen, ¿esto qué es? ¿Será una arma desconocida que está haciendo cosas extrañas y demás? ¿Habrán desarrollado algún tipo de cosa rara? No podemos permitir que los malos
los que no somos nosotros, tengan este arma. Así que vamos a lanzar al Team 7 para que se exponga a recuperarlo y por el camino pues que encuentren una fosa común. Mirad, mirad. Así es como se dibuja una fosa común, amigos míos, amontonando cadáveres y esqueletos y demás. Bueno, el dibujante, no sé si os estaréis dando cuenta, va mejorando a cada página. Aaron Weissenfeld, difícil de decir, ¿verdad? Es un dibujante que empieza las primeras páginas, se le ve que tiene talento, pero bueno, digamos que va puliéndose como puede, y a medida que va pasando se le nota que va tomando rodaje, porque era un dibujante muy joven, que ya había trabajado en Marvel Comics, había hecho alguna cosa en Cable, por ejemplo, y se le veían maneras de buen dibujante, ¿sabes? De dibujante bien documentado, bien formado y tal, influencias bien tomadas de Michael Golden, que le viene muy, muy bien a este cómic, porque Michael Golden, entre otras muchas cosas, fue el primer dibujante, el mejor de la serie de Vietnam en Marvel Comics. Así que de alguna manera hay una cierta conexión. Podríamos decir que esta es una versión de ciencia ficción de Vietnam, de Marvel. Un poco sí. O sea, hay bastante conexión. Bueno, el tema está en que todos sabíamos lo que iba a pasar. Ese agente pseudotecnológico acabaría pues afectando a los miembros del equipo y aparentemente estos enfermarían y acabarían pareciendo que iban a morir, pero todos sabemos que no iban a morir. Tenemos aquí un poco de gore y un poco de tiros a bocajarro y destrucción, y lo que sucederá es que aquí tenemos a Weissenfeld copiando bastante a Barry Windsor Smith en Arma X. No pasa nada, amigo, te lo perdonamos. Estos acabarán desarrollando habilidades sobrehumanas, psíquicas, mentales. Ese agente extraño al cual han sido expuestos les hará desarrollar pues poderes que en algunos casos les hará pues perder la chaveta y volverse locos. Algunos acabarán cayendo en la desesperación y en el Kurt Cobain, como estaréis viendo, y otros, a pesar de no estar enteros mentalmente, conseguirán hacer una vida relativamente normal, teniendo un plus de poder, ¿vale? Pues siendo capaces de leer mentes en algunos casos, de mover objetos, de generar explosiones, todos excepto Deathblow. Que Deathblow, por algún extraño motivo, pues inicialmente no tiene poderes, y todo el mundo dice, pues que es el niño tonto de la... Sí, ¿vale? Deathblow, pues a ver, meneo mortal. ¿Cuál es el superpoder de un personaje conocido como el meneo mortal? Os doy 3 oportunidades, estoy seguro que la primera lo vais a acertar. Bueno, pues esa es un poco realmente esa es un poco la dinámica, ¿vale? Nos damos cuenta de que están siendo todo el tiempo manipulados y observados por esta especie de pseudo FBI, que es Operaciones Internacionales. Descubrimos que había otros con los que habían estado experimentando anteriormente, que había unas instalaciones en las cuales había otros resultados de los experimentos, como siempre, conspiraciones, historias. Y bueno, acabarán fijaos cómo ha mejorado nuestro amigo dibujante, que ahora hablaremos un poco más de él. Y finalmente, pues nuestros amigos, nuestros compadres, nuestros protagonistas de Depredador, es que es como Depredador, pues volverán al campo de batalla, que es el lugar donde son felices, con ametralladoras y disparos para seguir enfrentándose a los malos y bla, 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 ¿vale? Por el camino pues habrá un poco de turbiedad, habrá un poco de situaciones extremas, que una vez más hará que los personajes choquen. Bueno, la dinámica de este cómic realmente, que la gracia es un poco el concepto de que son un equipo, pero que entre ellos que no encajan ni a tiros, ¿no? Bueno, un poco el punto final de esta historia es que se acaban dando cuenta de que son carne de cañón, ¿vale? Fijaos qué dibujos más bonitos, ¿eh? Esta ya es la parte final del cómic, cuando estamos afrontando el final. El dibujante cada vez tiene más callo, cada vez los personajes empiezan a ser más incómodos con sus nuevas habilidades, se dan cuenta de que pueden afectar a esta chica, por ejemplo, pues la están condicionando para que esté sociable en un bar, lo cual genera que haya una tremenda pelea entre este tipo, que sería Grifter posteriormente, que tiene una moral recta, y pues sus compañeros que solamente se quieren divertir. Bueno, el tema está en que en esta misión al final habrá una situación concreta en la cual les harán meterse en una misión que será básicamente ponerlos como carne de cañón, porque al final Operaciones Internacionales pasará de ellos. Y bueno, digamos que Deathblow, el meneo mortal, desde el otro lado desde Estados Unidos, pues acabará haciendo su movimiento y acabarán sobreviviendo utilizando sus poderes a un misil que inicialmente iba a matarlos porque todo es nuclear y mortal y demás. Y bueno, y la historia finaliza con nuestros protagonistas sobreviviendo y decidiendo que no quieren trabajar nunca más para el tío Sam, y yéndose a Nicaragua pues a beber cerveza, a ponerse una camisa hawaiana y disfrutar de la vida. Eso es el arranque de la historia.
Aaron Wiesenfeld, como os he dicho antes, dibujante súper interesante, tanto por su trabajo en estos cómics como por su trayectoria. Wiesenfeld, poco después de esto, dejaría los cómics. Era un tío que ya tenía formación artística iniciada en ilustración y arte y demás. Después de esto, todavía siendo joven, abandonó los cómics, volvió a estudiar arte y se recicló como pintor de cuadros. Como pintor de cuadros, de exposiciones, con un estilo muy alejado de los cómics, evidentemente, ya no narrativo, sino un estilo mucho más evocativo y tal. Y funcionó, que eso es una cosa extrañísima que también me hace sospechar que es posible que socialmente esté bien situado. Pero eso es una conversación completamente diferente. El tema está en que de una manera casi inédita saltó de los cómics a otra carrera en pintura y le fue bien. Le fue muy bien, o sea, y sigue siendo un artista a día de hoy, que sus cuadros valen una pasta, que expone y demás. Una rara avis, como se dice, ¿no? Vale, segunda historia, Objetivo Infierno. Vuelve Chuck Dixon. En este caso tenemos a Chris Wagner dibujando. A nivel de dibujo, Chris Wagner no tiene tanto talento como Wiesenfeld, no tiene tanto potencial, se le nota, no tiene tanta energía ni capacidad para... Pues yo qué sé, se le nota que no... ¿Entendéis? Que no tiene esa creatividad, esa energía, pero realmente es un dibujante que se nota que llega mucho más pulido. El cómic tiene unos acabados mucho más, no sé cómo decirlo, tío, mucho más de dibujante que ya conoce su oficio. Y eso a este cómic le favorece mucho, Podrían competir tranquilamente estas dos historias por ver cuál es la mejor. En la portada nos han colado una portada de Barry Windsor Smith, porque es Barry Windsor Smith por la cara, aun pesar de que esta, si no me equivoco, se hizo para un crossover que no tiene nada que ver con este tomo. Creo recordar, ¿eh? La cosa es que tiene conexión con un crossover que sería Fire from Heaven, ¿no? De Wildstorm, por esta especie de llave que tiene aquí esta mano, porque hay un pasaje del cómic en que Deathblow se lo encuentra, pero no hay más conexión. Eso es todo. Lo que tenemos aquí es una historia. Es una historia, desde luego es una historia que nos vuelve a llevar a una especie como de pseudo Vietnam, ¿vale? Y bueno, lo que tenemos es una especie como de super amenaza internacional en la cual los sucesores del Team 7 son lanzados a la batalla, pero no son capaces de sobrevivir a sus enemigos terribles en este caso, y no queda más remedio por parte de Estados Unidos que intentar volver a reclutar al viejo equipo, primero hablando con Meneo Mortal, que le tenían en la cárcel, para que, pues eso, que se junten y que se vayan a la selva. Mirad que están muy bien los dibujos, que se vayan a la selva y que encuentren en Nicaragua a los viejos integrantes del equipo. Mirad las páginas, vuelvo a insistir, las páginas muy bien finalizadas. Encontrar a los antiguos amigos para intentar encontrar una última misión. Mirad qué chulo el dibujo, muy chulo. Y se encuentran que sus amigos, básicamente, pues el viejo Team 7 se han convertido en unos hippies que están todo el tiempo fumando tremendísimos Kojimas, pues eso, en la selva, y que ya no hacen nada. Ahora ya no parecen soldados, más bien dioses de Tugurio. Quedamos con el concepto dioses de Tugurio. De ahí están Callahan, Slayton, Chang, Cash, Dane, Fairchild. Los hippies, los malditos hippies, cortados el pelo. Pues ahí están en la selva, hablan entre ellos, dicen, oye, pero si el gobierno nos había vendido, y Meneo Mortal dice que no, que esta vez sí es de verdad, que ahora sí, Operaciones Internacionales trabaja para todos nosotros y para el bien de América, vamos a juntarnos para enfrentarnos a los malos y sacar músculo y que nos paguen un montón de pasta, ¿qué te parece? Vale, bien. Esencialmente lo que nos cuentan es que en Camboya, ¿por qué? Pues porque Camboya suena como Vietnam un poco, ¿no? ¿Sabes? Y entonces nos da buen flow. Nos hablan de que hay una zona catastrófica en la cual los soldados no consiguen penetrar y hay unas armas que pueden destruir el mundo, hay un búnker con bombas nucleares, y nosotros decimos, Metal Gear, ¿estás entre nosotros? Kojima, ¿estás aquí? Y os digo, esta historia es Metal Gear, o sea, es muy Metal Gear. Fijaos, esto podría ser Metal Gear 3, lanzándose los soldados desde el avión y tal, cayendo en la selva, helicópteros, peligro por todas partes, exploración. Esto que estamos viendo aquí son los rusos. Resulta que hay unos rusos que están explorando la zona y descubrimos que los rusos, especialmente su líder, que es este señor con este aspecto tan decrépito, tiene poderes mentales, y cuando aparece un camboyano apuntándole con su pistola, pues le condiciona mentalmente para que sea un Kurt Cobain. Y todo es muy hardcore y todo es muy duro y todo está muy bien dibujado, por cierto, ¿vale? Y entonces, pues bueno, los rusos se hacen los putos amos de la zona, los tipos duros, a ver, siempre tiene que haber una buena escena de barca con nuestros tipos duros con ametralladoras, ¿no? Estos llegan y tal, pues solamente para darse cuenta de que, bueno, de que están hablando de
de que se llevan mal entre ellos, de que cada uno tiene una personalidad. El Slayton este es tremendamente repelente. Y mientras tanto, pues eso, descubrimos que los rusos que tienen su jerarquía, por ejemplo, esta tía que va a salir con poca ropa prácticamente todo el tiempo, es otra telépata más, con su personalidad, que está descubriendo que hay más entidades en la zona con poderes, cada vez es más Metal Gear y más confuso. Otra zona de fosa común, si quieres dibujar una fosa común, dibuja muchos calaveros, muchos cadáveres en el sitio. Se encuentra básicamente una fosa común y dicen que hay miles de muertos y muchos de ellos niños y tal. Vale. Una vez más, ahí pistolas, peligro, destrucción. Los buenos dicen qué está pasando, en qué tipo de problema nos estamos metiendo. Vemos que los malos están todo el tiempo en segundo plano, intentando buscar el mismo resultado que están buscando los buenos, lo cual nos llevará evidentemente a un final catártico. Ya os dije que la tía no estaría con mucha ropa, ¿vale? Demasiado tiempo. Los americanos ya son historia. Metal Gear. Vale. Y luchan y se enfrentan y de repente los cadáveres se levantan de la tierra, empiezan a enfrentarse a los buenos y la tierra se abre y sigue estando todo muy bien dibujado, joder. ¿Veis? El viento, la destrucción, utilicemos nuestros poderes. ¿Cuáles son nuestros poderes? The Blood dice, mi poder es mi gran ametralladora. Y vale, y en medio de todo esto aparece este personaje que es básicamente un niño, que es un poco la excusa argumental de la historia, que es un niño con poderes mentales. Hideo Kojima, estás entre nosotros una vez más. Y bueno, el niño Kojima dice, vale, tío, me he dado cuenta de que vosotros no tenéis pinta de ser malos porque sois americanos, pero hay otros que vendrán a por nosotros porque quieren extraer el poder de nuestro sitio y nuestras armas y sacar nuestros secretos y demás. Y esto nos llevará pues a una batalla final, evidentemente, contra los rusos. ¿Vale? Contra los rusos y contra todo este tipo, en la cual pues algunos de nuestros protagonistas morirán, tendrán tremenda lucha mental, se darán cuenta de que los rusos nos llevan años de ventaja, armas nucleares, destrucción, duelos, resurrecciones, Metal Gear por todas partes, Hideo Kojima, patadas, al Slayton de repente le salen los superpoderes aquí, es como, hey, así que de aquí vienen esos látigos mentales que tienes, pues sí, aquí, en esta página concreta que estés viendo es cuando le salen. Vale, y finalmente pues el tremendo careo ahí entre los guerreros y la muerte, la destrucción, las explosiones, tremenda catarsis. Y en este final digno de Depredador pues vemos eso, que nuestros soldados vuelven a casa teniendo muchas más dudas que nunca sobre la gran guerra que están librando con el niño en brazos y diciendo, ¿será esta nuestra última batalla? Seguro que ahora sí que nos vamos a retirar, pero sabemos que no porque hay un tercer tomo. Y este tercer tomo es el peor. Este es el peor de los tres. Ajuste de cuentas. Este está dibujado por Jason Johnson, que he tenido que mirarlo porque no me acordaba de su nombre. Sigue escrito por Chuck Dixon. No os lo he dicho, por cierto, la primera serie limitada esta se publica entre el 94 y el 95, esta se publica en el 95 y esta se publica entre el 95 y el 96. Es decir, podían haber hecho una serie regular, pero yo creo que por cuestión de continuidad o lo que fuese, lo que hicieron fue publicar de seguido estas tres series, ¿vale? Y esta pues finaliza, 1996 finaliza, ¿vale? Detalles, la portada, esta portada si no me equivoco es de Michael Golden, creo recordar, igual estoy liándola pero creo que sí. Como os decía, Jason Johnson hace el dibujo interior, es un dibujante muy Wildstorm, muy Wildstorm de esa época, y a mi juicio pues es el que baja un poco el listón. Sobre todo por eso, por el talento bruto que mostraba Wiesenfeld en el primer tomo y por la veteranía y el acabado que sí que se mostraba en la segunda serie limitada, que es seguramente, ya os digo, la que mejor redondeada esté a nivel de dibujo. Aquí, las típicas páginas un poco más vacías, del estilo Wildstorm y demás. De aquí, esencialmente, bueno, digamos que es un poco el remate final. O sea, esta historia no tiene mucha gracia. Se nos vuelve a hablar de que ha habido otra encarnación del equipo, que están trabajando para Estados Unidos. Se nos vuelve a hablar de que hay más ahí, más proyectos ahí de gente con superpoderes que habían sido aceptados y demás. Y bueno, lo que vemos es un poco el encaje final de lo que serían muchos de los personajes ya en Wildstorm. Por ejemplo, Lynch, a Lynch ya le conocimos en Gen 13, por ejemplo, y en otras colecciones, estando así tuerto, sin un ojo, y teniendo sus poderes mentales ya evidenciados, que muchas veces, de hecho, con su ojo, con la cuenca de su ojo le hace un rayo. Vale, un poco aquí seguramente el detalle más interesante sea que se termina de redondear un poco el concepto de que los experimentos del gobierno, un poco al expediente X, se han venido manteniendo durante bastante tiempo.
y que es algo pues como que va dejando un legado ahí de mal rollo entre los responsables de estos departamentos. Vemos los resultados que tienen muchos de los soldados del Team 7, las pruebas que han estado haciendo, los efectos secundarios que tienen en su mente, un poco las consecuencias también de sus poderes a medida que van intentando pues finalizar esta época de su vida, ¿no? A ver, estará por aquí. En muchas páginas de estas estará reflejado un poco el cómo continúa el proyecto, las connotaciones. ¿Veis aquí? Mirad qué maravilla de viñeta, amigo mío. El Kurt Cobain por todas partes. El concepto este del remate, dejando bien claro que Miles Kraven es el malo de la historia, por ejemplo. El renacer de este personaje que en la anterior serie había quedado prácticamente en coma. Que descubre un poco a los parias que habían... Mirad, Slayton se le ve claramente que es el hombre de empresa, que está con los jefes. Claro, aquí hay una clara división entre los personajes. A ver, es que estoy... ¿Veis? A esto me refería yo antes. Estos son los que habían quedado como los marginados, los descartes del proyecto, que habían conectado con Dane. Dane aquí pues tiene una especie como de renacer místico que les hace enfrentarse entre ellos, todos muy Akira, muy paranormal. Y bueno, finalmente la historia acabará culminando con que aparentemente acaban deteniendo a Miles Kraven, aparentemente, aunque sabemos que volverá, y cada uno va un poco por su lado. O sea, esta es una historia que simplemente da un cierre. O sea, a mí personalmente no me parece. Igual a vosotros, igual la habéis leído vosotros y esta historia sí que os gusta, ¿eh? A mí me pareció seguramente la más prescindible, tal vez por el nivel de dibujo que tiene. Pero las dos primeras, esta me parece que aprovecha súper bien las páginas, digamos, aprovecha muy bien, tiene dos arcos bien diferenciados a nivel de historia, y esta está bastante bien. Y como historia de guerra a lo Kojima, esta segunda serie limitada creo que también está bastante potente. En fin, repaso general a los 3 historias de Team 7. Tal vez la tercera es en la que menos me he explayado, pero ya os digo que es que a mí tampoco... Yo nunca le pillé mucho el rollo a esta historia. Creo que solo me la he leído una vez, de hecho. Y bueno, estas 3, pues seguramente serán las 3 en la mudanza que tengo que afrontar. Seguramente no sobrevivirán a la experiencia. Amigos, a pesar de que son cómics que, oye, si uno tiene espacio y ganas de leérselos, son cómics que son agradecidos, ¿eh? No pertenecen al lado malo de la primera generación de Image Comics, ni de lejos. Que ahí hay muchos cómics malos. En fin, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo un poco difuso porque hemos hablado de 3 series limitadas a la vez. Lo he hecho bien, lo he hecho mal, os ha gustado, no os ha gustado. ¿Leísteis estos cómics en su momento? ¿Os gustan, no os gustan, los odiáis? ¿Creéis que el encaje del universo Wildstorm con esto quedó? A mí la verdad es que me parece que lo hicieron muy bien, ¿eh? Es que acabó quedando un universo a nivel de cohesión, para mi gusto, muy bien redondeado. Ponedme en comentarios, así como cosas que se os ocurran, sugerencias sobre futuros cómics que podamos ver en el canal, o no cómics, cosas que veáis que encajan, sueños, sugerencias, pesadillas, tormentas mentales, yo qué sé, lo que se os ocurra y veáis que encaje, ponedme en comentarios, en la casilla de comentarios, que ya sabéis que es el lugar, así como el lugar para poner un me gusta está un poco encima de la casilla de comentarios y me encanta, es ahí fantástico. El no me gusta, en cambio, largo de aquí, no me gusta. Suscríbete, que te estoy viendo que no estás suscrito o suscrita, y yo qué sé, tío, yo qué sé, mejora un poco mi vida, ¿no? Alegra un poco mi existencia, y comparte, que seguro que hay gente que necesita por lo menos ver una portada de Barry Windsor Smith, como mínimo, hombre, como mínimo, qué menos. 2 palabras necesito para despedirme, van a ser Rambo. Sí, lo he dicho, Rambo.